De la mañana en punto, le damos la bienvenida a esta edición de Noticias de Pretec. Gracias por acompañarnos. Evidentemente vamos a repasar todo lo que pasó en el debate final de anoche para que usted pueda ver las partes más importantes y tomar su decisión también de cara al domingo. Y por supuesto que también vamos a hablar del fallo histórico de la Corte de La Haya que se dio ya esta madrugada. Nicaragua debe pagar 216.7 millones de colones a Costa Rica por daños en la isla Calero. A las 8 de la mañana también se van a dar por ese mismo tribunal los límites marítimos entre ambos países. Vamos a ver la nota al respecto. La Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya anunció a las 3 de la mañana de este viernes el primer fallo en el conflicto fronterizo entre Costa Rica y Nicaragua. Los hechos se remontan al 2010, cuando el ejército pinolero estableció un campamento en Isla Portillos como parte de un trabajo de dragado del río San Juan. Es por esa razón que Costa Rica reclamó un monto económico de 6,7 millones de dólares, es decir, 3.852 millones de colones como pago de los daños ambientales y materiales que causó Nicaragua. La Corte ordenó que Nicaragua deberá pagar un total de apenas 378.890 dólares, es decir, solo 217 millones de colones a nuestro país por las actividades ilegales que realizó en Isla Portillos. La Corte concedió apenas un 5% de lo que pidió Costa Rica porque consideró que se presentó evidencia insuficiente. Este dinero Nicaragua deberá pagarlo a Costa Rica antes del 2 de abril de este año. Si lo hace después de esa fecha, empezarán a correr intereses moratorios a una tasa anual del 6%. Así concluyó el primero de los fallos de la Corte en La Haya, tras la demanda que Costa Rica presentó el 25 de febrero del 2014. El segundo fallo será a las 8 de la mañana de este viernes y se relaciona con los límites entre ambas naciones, en el Mar Caribe y el Océano Pacífico. Recordemos que todo esto inició en octubre del 2010 cuando se da este caso por invasión, no solo militar, sino también los daños ambientales a la isla Portillos. Es por eso que Costa Rica pidió una indemnización de 6.7 millones de dólares. Sin embargo, esta resolución que da hoy la Corte Internacional de Justicia de La Haya es de 378.000 dólares, un monto del 94% menos de lo que había solicitado Costa Rica. Para algunas personas indignante, ¿verdad? Haber estado esperando este fallo y que al final sea esto, pero bueno, lo que dijo la Corte es que no todos los montos solicitados por los diferentes perjuicios fueron aceptados por los jueces, que consideraron que algunos rubros no fueron demostrados por nuestro país de manera efectiva. La Corte, por ejemplo, estableció que el gobierno de Daniel Ortega no debe cubrir el pago de las casetas policiales que se instalaron en la zona, tampoco la compra de vehículos de todo terreno, ni el personal que se utilizó ahí, uno de los rubros que quedaron por fuera, y por eso termina siendo tan baja esa sentencia. Por pruebas insuficientes. ¿Qué fue lo que Costa Rica reclamó específicamente? El pago de daños ambientales, salarios, viáticos de policías y funcionarios que realizaron visitas a esta zona en conflicto, también el costo de las obras de cierre de uno de los caños excavados ilegalmente en suelo nacional, también otros gastos ligados directamente a las actividades ilícitas de Nicaragua. La mayoría de las indemnizaciones pretendidas por Costa Rica fueron rechazadas justamente por falta de evidencia. Recordemos también que durante un periodo de más de 5 años, un poquito más de 5 años, desde octubre del 2010 hasta el día de la sentencia, en diciembre del 2015, Nicaragua hizo 3 caños ahí en ese sector de Portillos. Importante también mencionar que a partir de ahora el país vecino, nuestro vecino del norte, tiene 2 meses hasta el 2 de abril de este año para pagar la indemnización, si no van a ir corriendo intereses que se fijaron en 6% anuales. Entonces, recapitulando, de los 6 millones que pidió Costa Rica, lo que va a pagar Nicaragua son 378.000 dólares. Que le dommage le plus important qui a été causé à la zone et qui semble être à l'origine d'autres dommages environnementaux concerne les arbres abattus par le Nicaragua lors du creusement des canaux.
Y tras esta resolución, por supuesto que aparecen reacciones. Reacciones en Nicaragua que vamos a ver. Esta es la reacción de la prensa de Nicaragua. Dice: la Corte de la Haya reduce el monto de indemnización que va a pagar Nicaragua por daños ambientales, ya que Costa Rica no logró justificar los montos presentados. Y también tenemos una reacción de, ya se la vamos a presentar, del anterior gobierno de Carlos Costa Rica, Roversi. Carlos Roversi, Él también tuiteó al respecto, ahí está lo que escribió. Y él dice: el monto es secundario, lo importante es la reafirmación de que Costa Rica tenía razón y Nicaragua era un país invasor y deberá pagar cerca de 200 millones de colones antes del 3 de abril. Es la primera vez que condenan a Nicaragua en esta Corte Internacional. Más adelante vamos a repasar lo que pasó sobre este caso y también a las 8 de la mañana otro fallo muy esperado del cual le vamos a estar dando cobertura. Vamos a hablar ahora del debate final, el debate de anoche de Repretel. El candidato Rodolfo Pisa y también el doctor Hernández fueron los que protagonizaron el momento más aireado, digamos, de la noche, que los involucró a ellos y además también a las barras de los equipos que estuvieron un poco inquietas. Vamos a repasar esos momentos. Se tuvo relación con Juan Carlos. Hasta uno de los topes, el caballo que lo votó era de Juan Carlos. No mienta. Sí. No mienta, era don Pedro Sánchez. Vea, vamos no a ver. Mienta. Vea. No mienta. Yo lo voy a acusar penalmente. No mienta. Vea usted. No mienta. Vea. Disculpe. No mienta, perdón. Tiene el derecho de pero no se réplica. vale mentir de esa manera. Tiene el derecho Vea de No usted. se vale mentir de esa Vean manera. Y lo digo con ustedes todo lo que se respeto. exacerba. El caballo Quedó era don Pedro evidenciado. Sánchez. Quedó Disculpe, evidenciado. les pedimos, Caiga quien por caiga favor, y no caen sus amigos. No cayó. No ¿Por qué caen don sus Pedro amigos. Sánchez Usted está haciendo una afirmación. Silencio, falsa, por favor. Y no siga Don mintiendo. Rodolfo, les pedimos por favor. Disculpe, Tenemos, don señores, Rodolfo. respetemos los tiempos acordados. Respetamos los tiempos. Disculpen, respetamos. Señores. Por favor. Entre los candidatos aquí presentes, ¿cuál cree usted que es el más inconveniente para gobernar el país? Aquí no es quien no, es quien sí. Y Liberación Nacional tiene las propuestas, tiene las ideas, tiene los planteamientos. Vamos en la ruta de crear los 150,000 empleos, comparte las propuestas que hemos dicho. Propongo no volver a los partidos tradicionales, porque ya sabemos lo que dieron. Gobernaron a Costa Rica por más de 50 años y dieron lo que tenían que dar y ya no van a dar más por Costa Rica. Me parece que independiente de quién quede, tiene que convocar a una reunión inmediata con todos los partidos políticos, con las fuerzas de la sociedad. Gobernar no es basurear, no es insultar, no es hacer campañas sucias. La política es también defensa de unos valores, de unos principios que deben ejercerse en la campaña y en el gobierno. Costarricenses, ustedes saben por quién no hay que votar. Ustedes saben, señoras, cuando les asaltan un hijo o cuando no les alcanza la plata para comprar la comedera, quiénes son los partidos responsables. Es inconveniente que gobiernen personas que promueven directa o indirectamente la campaña sucia, con la bajeza de la mentira, con la bajeza de los audios montados o falsos, con la bajeza del ataque a la propia familia de los candidatos. Un minuto para las conclusiones, se dirigen a los costarricenses y el orden del cierre lo inicia don Rodolfo Pisa. Adelante. Necesitamos construir un gobierno para todos y de todos. Por encima de las diferencias, habremos de trabajar para que todos los costarricenses tengan más oportunidades. Aquí estoy de frente, sin disimular, sin neutralidades, como un hombre de 62 años dispuesto a reconstruir este país con energía, con valentía y con sinceridad. Muchas gracias. Costa Rica es grande. Han querido silenciar nuestra voz, pero van a tener que oírla este próximo domingo porque vamos a hacer la marcha definitiva en la que vamos a votar por nuestra familia, por nuestros valores y para restaurar Costa Rica.
pero yo estoy seguro de que podemos construir un gran país. La ruta para salir adelante existe, conocemos cuál es el camino a tomar y ahí es donde quiero pedirles que voten para que podamos hacerlo. Y que vote en la papeleta de presidente y también me dé la fortaleza con los diputados y diputadas para llevar a buen puerto este país. Para eso le pido su voto. Para construir un futuro próspero a las nuevas generaciones y un país estable como todos lo merecemos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los candidatos. Buenos días, y parte de la innovación que se incluyó en este debate final de Repretel fue el análisis del mensaje, porque los gestos de los candidatos también comunican, y con una herramienta, gracias al equipo de datos de la agencia Porter Novelli, que analizaba un software, un minuto de respuesta de cada aspirante a la presidencia, se pudo sacar estos resultados. Por ejemplo, Antonio Álvarez de Santi en sus respuestas mostraba en su mayoría mucha neutralidad, que esto es control de sus emociones, control de sí mismo en sus emociones, pero también enojo, parte de los valores más altos que tuvo el aspirante del partido, el aspirante presidencial del Partido Liberación Nacional. Veamos ahora también a Carlos Alvarado del Partido Acción Ciudadana, que tuvo pues entre los valores más altos la neutralidad, y eso fue lo que destacó la experta en el tema. ¿Qué quiere decir esto? Que tenía muy buen control de sus emociones, nada lo sacaba de sí mismo, y eso fue lo que pues demostró Carlos Alvarado, candidato presidencial del PAC. Y entre sus valores más bajos estuvo el factor de la sorpresa, que eso quiere decir pues que iba bien preparado al debate presidencial, debate final de Repretel. Rodolfo Hernández tiene valores más altos en cuanto a la felicidad y también la neutralidad, no tan altos como los otros, pero sí se puede ver también valores muy parejos entre la tristeza, el temor, la sorpresa y el enojo, y fue parte de lo que se destacó en este análisis emocional del candidato del republicano. Rodolfo Pisa, entre sus valores más altos estuvo el enojo, y eso lo vimos reflejado también en pues varias de sus respuestas y sus enfrentamientos, principalmente el que tuvo con Rodolfo Hernández por un caballo. Y Juan Diego Castro del PIN, ahí vemos donde destaca también el enojo en sus gestos, en sus emociones, es lo que reflejaba con sus respuestas. El factor de sorpresa también estuvo bastante alto, y el de repulsión, también la neutralidad, no tan alto como los otros, pero destacan los dos primeros que les indiqué. Y Fabricio Alvarado de Restauración Nacional destaca la repulsión, muy bajo el factor sorpresa, de que se esperaba algunas de las cosas, y vean el enojo y la repulsión. De igual forma el temor en algunas de las respuestas, donde le indicaban si estaba preparado o no y cómo se sentía esta noche de debate final. Pues entre estos señores y otros 7 más que están en la papeleta queda la decisión de quién ocupará la silla presidencial. La votación será el próximo domingo 4 de febrero. Y vamos a ver las reacciones de los candidatos cuando acabó este evento, el debate final. Empezamos con Juan Diego Castro del Partido Integración Nacional. Él dice que esperaba ya los ataques y las preguntas que le hicieron. Indicó que aunque hubo ganadores y perdedores, él no iba a realizar esa valoración. Insistió, eso sí, en que fue el único que aportó ideas sobre los problemas que tiene que enfrentar nuestro país. Veamos. El domingo, y el país va a votar sin miedo, llevando la cédula y la memoria, y además tiene que tener muy claro que la decisión no es porque haya una guerra entre sexos, porque hay una guerra entre religiones, porque hay una guerra de valores. No, es una guerra contra la corrupción, contra las pensiones de lujo y contra la delincuencia. No nos dejemos engañar. Esos problemas del matrimonio igualitario, de las guías sexuales, los vamos a discutir como las costarricenses, pero no hay un referéndum el domingo, hay una elección para escoger el gobierno que necesita este país.
Y Rodolfo Pisa, del partido Unidad Social Cristiana, fue el segundo en llegar ayer al debate a eso de las 6:44. Sus simpatizantes lo recibieron con música para acompañarlo en su ingreso al Teatro del Auditorio Nacional. Al abogado y también político se le cuestionó el caso Caja Fischel que ocurrió mientras fue presidente de esa institución de salud. El candidato de 59 años aseguró que no tiene problema en nombrar un gabinete integrado con mujeres. En varias ocasiones el minuto de tiempo para responder no le bastó para finalizar sus ideas. Vamos a hacer un repaso de sus declaraciones. Mire, yo creo que los costarricenses también quieren un hombre firme que se enoje, que no sea insensible. Yo no quiero un presidente que parezca un carebarro, no quiero un presidente que no tenga y no le hierva la sangre frente a la corrupción, frente a los problemas económicos y sociales que enfrenta este país. Yo creo que los costarricenses quieren un hombre sensato, que sepa actuar, que no insulte, que no acuse injustificadamente, que no haga campañas sucias, pero también que sepa defenderse y que sepa defenderse con dignidad en todos los sentidos de la vida. Otro de los que participó en este debate fue el doctor Rodolfo Hernández. Él se consideró satisfecho por las respuestas y por enfrentar las preguntas y ataques de sus contrincantes. Sé como un presidente de la República equilibrado que buscará consenso con otros grupos políticos. Recalcó que van a ser 4 años difíciles ante un déficit que amenaza con empeorar la situación del país. No va a mejorar si no le aplicamos cirugía mayor al déficit fiscal que no se va a resolver con una sola propuesta, sino que con varias propuestas que tienen que ver con frenar los gastos, con acabar con las pensiones de lujo. 9.500 pensiones de lujo representan un 10% del presupuesto nacional, un 2% del PIB. A eso hay que entrarle con cirugía mayor. Y el candidato del Partido Acción Ciudadana, Carlos Alvarado Quesada, fue de los más criticados por sus rivales políticos. Evidentemente él ofrece la continuidad del actual gobierno y eso fue lo que se criticó. Sin embargo, él asegura que representa otro tipo de hacer política dentro del partido de gobierno. El candidato se mostró satisfecho con lo que percibió en el debate y espera que más indecisos lo vean como la opción para gobernar. Carlos Alvarado del PAC, esta fue su reacción tras el debate final. Bueno, yo he dado la cara y yo entré a esto siendo del partido oficialista, pero también consciente de que no quiero que vuelvan los partidos del pasado y no quiero extremismo en Costa Rica. Por eso asumí este reto, no porque supiera que, o más bien sabiendo que lo que el gobierno actual, tanto bueno como malo, es algo que tenía que yo, por lo cual responder, aunque no fuera en muchos casos mi competencia directa, pero lo hago porque quiero a Costa Rica, yo quiero a mi país y quiero verlo desarrollado. Y el candidato de Liberación, Antonio Álvarez de Santi, fue el primero que llegó al debate organizado por Repretel, acompañado de su esposa Nuria Marín. Fue recibido por decenas de simpatizantes, así como usted lo ve. Este es el ambiente afuera del Museo de los Niños. A pesar de las constantes críticas de otros competidores por gastos y contrataciones de pasadas administraciones liberacionistas, Álvarez se mostró positivo de cara a las elecciones del próximo domingo. Veamos. Liberación Nacional sigue siendo en torno al partido que los demás grupos giran. Me siento muy contento, muy optimista, estoy seguro que este debate va a terminar de motivar a la base liberacionista para que ganemos las elecciones el primer domingo de febrero. Por su parte, el candidato de Restauración Nacional, Fabricio Alvarado, aseguró que tras el debate se siente más fortalecido y que espera eso se traduzca en votos este domingo. Alvarado fue el tercero en llegar al Auditorio Nacional para el último enfrentamiento entre los aspirantes presidenciales. A él lo acompañaron su esposa y también una de sus hijas. Alvarado llegó tras enfrentar una semana de ataques y cuestionamientos por sus creencias religiosas.
Como Restauración Nacional nos fue bien, tuvimos bastante oportunidad de hacer intervenciones y de decirle a los costarricenses cuál es nuestra visión. Ahora queda de aquí al próximo domingo que pues esperar que lo que hemos dicho el día de hoy y en los anteriores debates y entrevistas haya tocado el corazón de los costarricenses y les haya hecho entender que de verdad Costa Rica necesita una transformación, un cambio, una restauración. Nicaragua va a tener que pagar a Costa Rica $378.890, esto por la indemnización por daños en Isla Calero. Es apenas el 5% del monto que había solicitado nuestro país, que era de $6 millones. Hay reacciones ya al respecto desde Cancillería, lo vemos de inmediato. El respeto that Moses que Moisés hizo no es malo, porque todas las escrituras pueden enseñarnos ejemplo. Bueno, vamos a corregir ese problema de audio para poder escuchar las reacciones que tenemos. Recordemos que a las 8 de la mañana hay otro fallo importante al cual también vamos a dar seguimiento. En diciembre del 2015, ese tribunal, la Corte de la Haya, resolvió que la zona es territorio costarricense y condenó a Nicaragua por una indemnización por la presencia militar en ese lugar. La construcción de 3 caños artificiales violaron la integridad del territorio costarricense. Eso fue lo que definió la Corte. Posteriormente, y con estudios ambientales, se definió que el monto era de 6.7 millones, pero hoy nos llevamos la sorpresa de que se va a quedar en 378.000. 216 millones de colones. Y algo que se debe destacar acá es que este fallo o esta resolución que hace la Corte hace que este monto sea definitivo e inapelable. O sea, ya no hay más. Nos quedaremos con 216 millones de colones y no con los 6.7 millones de dólares que se calculó inicialmente pues por los daños que hace la Corte. Si el pago además no se diera en la fecha máxima indicada por la Corte, Nicaragua tendrá que cancelar una tasa de interés del 6%, pero muy bajo con respecto a lo que se solicitó 6%, inicialmente. De lo que se había solicitado. Y las autoridades, o por lo menos Carlos Roversi, lo que dijo es que, bueno, que no importa el monto, que esto lo que representa es que Costa Rica tenía razón. Vamos a ver si el canciller se mantiene en esa misma línea o si el monto sí tenía relevancia en esta sentencia, porque para muchas personas, por lo menos por lo que se comenta ya en redes sociales, es una decepción, ¿verdad? Y la prensa nicaragüense lo ve un poco como un triunfo para ellos, ¿verdad? Por ejemplo, Costa Rica decía que el daño se hizo, digamos, con árboles que se acordaron que tenían más de 200 años y eso podría tardar la recuperación de la zona. Sin embargo, la Corte dijo que la recuperación ambiental sería apenas de 50 años. Cosas así hicieron que se bajara tan drásticamente el monto, no lo que pidió Costa Rica, casi 7 millones de dólares, sino apenas 216 millones de colones. Ya casi vamos a tener las reacciones entonces desde Cancillería. Definitivamente va a ser uno de los grandes temas del día porque todavía a las 8 de la mañana vendrá ese segundo fallo al cual también hay que darle atención. 6:24 de la mañana, queremos mostrarles a ustedes las portadas de los distintos diarios nacionales, todo lo que ahí sobresale. Vea, por ejemplo, la Extra dice: roban 600 millones de colones en pulpería de cárcel. Por eso la Fiscalía Adjunta en la zona sur está investigando este delito de peculado contra los deberes de la función pública en un aparente desfalco de 600 millones del que fue objeto la pulpería del centro penal, que es administrada por los privados y también personal carcelario que se reúne en un comité que vigila justamente los movimientos de miles de millones de colones. Además, vea este titular que sobresale abajo, dice: liberarán a 3 directivos del BCR por el caso del cementazo. Y es que la Fiscalía pidió una prórroga de 6 meses de prisión preventiva, pero contra el empresario Juan Carlos Bolaños y también el exgerente general del Banco de Costa Rica, Mario Barrenechea. Estas otras 3 personas, se trata de Gilbert Barrantes, Rodrigo Ramírez y Marvin Corrales. Ellos, entre otras disposiciones, no podrán regresar a su trabajo por ahora, según el Ministerio Público, y también otra de las medidas será el impedimento de salida del país. Eso es parte de lo que sobresale en la Extra.
Vamos a ver lo que titula La Nación. Dice: elevado déficit fiscal oscurece el futuro económico. Ese es su principal titular. Vamos a hablar también de una noticia que traen las páginas internas, y es que hay controversia entre el candidato Antonio Álvarez de Santi y la embajada de Bolivia, porque le están reclamando por un comentario que él hizo hace un par de días. Dice: aquí hablamos de la Suiza centroamericana, no de la Bolivia centroamericana. Eso cuando estaba hablando de la calificación de riesgo de nuestro país y la posibilidad de que cayera al nivel de Bolivia. Entonces, la embajada de ese país le está pidiendo a él que haga una aclaración, porque toman como despectivo ese comentario sobre el país sudamericano. Le mostramos también la portada de La Teja. Ahí sobresalen las perlas de Punta Arenas en los carnavales, y también de lo que se ha hablado ayer durante todo el día. Dice: predicadora alborotó la campaña. Es la esposa del candidato Fabricio Alvarado, que sorprende al hablar en lenguas. Pasamos a ver de inmediato La República. Dice: competencia celular dispara opciones en planes e internet. El mercado ofrece más de 30 ofertas con paquetes que van desde 8.000 colones hasta 55.000. Y es que a 4 meses de que las operadoras puedan competir en el mercado sin reglas, en el que no hay límite para lanzar nuevos planes, los 8.3 millones de usuarios de telefonía móvil podemos aprovechar un mar de datos y opciones. 6:27, tenemos que conocer ya el primer reporte de carretera. Es momento de conocer cuáles son las condiciones del tránsito a las 6:27 de la mañana. Así usted sale de su casa informado y se va por el mejor lugar sin llegar tarde a su trabajo. Vamos a ver la primera imagen, y ahí tenemos la General Cañas bastante cargada de vehículos, y según Google Maps hay 2 choques que se reportan entre Plaza Real Cariari y Plaza Los Arcos. Eso que estamos viendo por ahí, se reportan 2 choques que están generando esa gran cantidad de vehículos, que están generando una presa bastante importante en la General Cañas, y que en este momento están tardando 33 minutos entre el centro de Alajuela y Paseo Colón. Así que, conductores, apresúrense si tienen que llegar temprano al trabajo, porque esta presa se puede mantener por más tiempo debido a estas colisiones reportadas. Vamos a pasar a esta otra imagen en la Lima de Cartago. Bastante fluido, bastante limpia las carreteras para los conductores que van entre la provincia cartaginesa y San José. Están tardando 30 minutos entre Cartago y Curridabat. Se reporta también un choque en Alajuelita por el Parque Los Areneros, que también está generando bastante tránsito lento para los que circulan por esa zona. Ahí tenemos Alajuela. La salida por el Brilla se encuentra en este momento ya con el tránsito bastante lento. Ya se empieza a generar presa antes de llegar al puente Yolanda Aromuno y entre el puente Juan Pablo II. En San Rafael, abajo de Desamparados, también se reporta un choque al frente de la Iglesia Católica que genera paso lento para los vehículos por esta zona. Ahí tenemos circunvalación de Milagro, circulación de vehículos con paso fluido. Por lo general, a esta hora de la mañana es bastante complicado circular por la ruta 39. Eso sí, recuerde, si va a salir de su casa, continúe en compañía de nosotros por repretel.com y el 87.7 FM. Despedimos este primer reporte con esta imagen de la Rotonda de las Garantías Sociales. Damos seguimiento al caso del joven que asesinó a su mamá con un cuchillo. Esto en Cartago. Se confirma ya que tenía una larga lista de problemas mentales, según vecinos y allegados a la familia. Él dejó su tratamiento y eso pudo provocar la tragedia familiar. La policía detuvo al sospechoso minutos después del hecho, en el que además intentó quitarse la vida. La Fiscalía y OIJ investigan ahora el caso. Mi mamá le estaba dando tiempo al medicamento que la doctora le había dado en lugar de lo que le quitaron. Había que darle chance. Pero al ver lo que iba cada vez peor y peor, mi mamá lo llevó precisamente hace unos días atrás, y ayer también, ayer le volvieron a inyectar el medicamento. No sabemos qué pasó, mucha gente habla y especula de lo que pasó, pero ni nosotros que somos familiares sabemos lo que pasó aquí entre ellos dos. Tenemos reacciones, ahora sí entonces, del canciller de la República sobre este histórico fallo de la Corte de La Haya.
Desde las 3 de la mañana de hoy, 2 de febrero, nos encontramos en Casa Presidencial acompañando al señor presidente, don Guillermo Solís, en la lectura de la sentencia por parte de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, en Holanda, que determinó el monto que debe indemnizar o pagar Nicaragua a Costa Rica en virtud del daño material causado por la invasión militar que sufrió nuestro país en ese terreno en el 2010. En el 2015, la Corte ratificó nuestra soberanía sobre ese territorio y le concedió a los dos países un año para llegar a un entendimiento sobre el monto a pagar. No fue posible encontrar ese acuerdo con Nicaragua y Costa Rica debió recurrir nuevamente en enero del 2017 a la Corte para que fuera esta la que en definitiva fijara el monto a indemnizar, que ya lo conocemos. Al final se ha determinado que Nicaragua debe pagarle a Costa Rica 216 millones de colones, que este pago debe ser hecho a más tardar el 2 de abril próximo y que a partir de esa fecha, si no lo hace, corren intereses moratorios del 6%. Esto incluye el daño ambiental causado a nuestro país por la corta de más de 300 árboles centenarios, algunos de ellos de más de 200 años, en un territorio aproximado de 6.9 hectáreas. También incluye la compensación por algunos gastos operativos en los que incurrió nuestro país, principalmente para dar vigilancia, pero en especial para cerrar uno de los caños que había abierto Nicaragua en el 2013. Costa Rica, por supuesto, había pedido un monto superior, pero hay que recordar que significa el 100%, el doble de lo que Nicaragua había estimado como daño causado a nuestro país. La Corte tomó la decisión de no incorporar en su parte resolutiva algunos de los gastos en los que Costa Rica incurrió por concepto de salarios de nuestros policías y de algunos funcionarios que debieron desplazarse a esa zona como parte adicional a sus funciones, porque en realidad fue precisamente por la invasión de la que fue objeto nuestro país que Costa Rica debió enviar personal de refuerzo por parte del Ministerio de Seguridad. Pero respetamos el fallo es definitivo, Costa Rica pues lo acepta en ese contexto y hace una invitación respetuosa a Nicaragua para que cumpla la sentencia dictada el día de hoy por este alto tribunal y que aproveche este espacio, esta oportunidad para reconstruir espacios de confianza en la relación entre los dos países. Canciller Manuel González Sanz, aceptando el fallo, evidentemente es vinculante, justificando, eso sí, pues los montos que había pedido Costa Rica y por qué considera que debíamos haber recibido ese dinero, pero bueno, queda eso entonces sí es fijado. enfático entonces en invitar a Nicaragua a cumplir con el pago, ¿verdad?, en la fecha que es el 2 de abril de este año. Nicaragua, no sé, según el cristal con que se mire, porque Nicaragua, y destacar esto, en la primera vez que se hizo el cálculo, quería pagar $188.000 y los hicieron pagar $378.000. Parece que no les fue tan mal, un poquito ¿verdad? Más que eso, pero mucho menos de 6. Y mucho menos de los casi $7 millones que querían. Y aún falta otra resolución porque en el 2010 Nicaragua realizó una excavación para desviar agua del río San Juan hacia Isla Portillos, que también fue otra de las discusiones entre Costa Rica y Nicaragua, y a las 8 de la mañana se va a saber cuál va a ser la resolución por eso por es parte de la importante, exacto, el segundo fallo para saber cuáles son los límites marítimos. Quizás esa es la parte más importante, ¿verdad? Porque eso es lo que es permanente a partir de ahora y lo que nos va a seguir rigiendo. Importante también ver si con esto queda atrás este capítulo, porque al fin y al cabo somos vecinos, tenemos que convivir y seguir adelante. ¿Se sabe cuánto tiempo tiene Nicaragua para pagar eso? Hasta el 2 de abril. Okay. De ahí, el monto si no, ya es definitivo, ya no se puede apelar, ya es lo que quedó el monto establecido, no nos van a dar los $6 millones que pedimos. Intereses del 6% anual si se atrasan de esa fecha, ¿verdad? Eso sí, sería algo que seguir peleando, pero bueno, esperemos que el 2 de abril termine todo este capítulo, como lo señaló también el señor Canciller. Continuamos nosotros. Bueno, y en otros temas, un total de 10 estocadas fue lo que le propinó un joven de 24 años
a su madre en un ataque de locura. Así lo confirmó el OIJ, donde también indicaron que sufre de problemas mentales. Sin embargo, desconocen si estaba bajo tratamiento. Se descartó que existiera alguna medida de protección en favor de la mujer y que no hay antecedentes de violencia doméstica. No se tiene determinado en estos momentos quién es esa persona que dio el aviso, sin embargo se sabe que es alguien cercano ahí a la comunidad, que aparentemente llegó al lugar y este mismo muchacho, el hijo de la señora, es el que le da la información y le dice, él se asegura que él ingresa a la vivienda y lo ve, pero todavía no han determinado exactamente quién es, todavía no se ha encontrado esta persona para verificar esa información. Sin embargo, bueno, se da el aviso, dan el aviso a la policía administrativa, llegan y corroboran y llegamos nosotros. Se presume, dentro de la información que se tiene, que este muchacho tiene algunos antecedentes de tipo psiquiátrico, entonces se podría presumir que esto pudo haber mediado. Sin embargo, todavía desconocemos si es que se genera alguna discusión entre ellos y que esto es lo que ocasiona que le cause estas heridas. Y el sospechoso de matar a su mamá en Cartago no iría a prisión si se comprueba que definitivamente tiene problemas mentales. Es por esa razón que a él se le enviaría al Centro Especializado para Enfermos Mentales. Después de los hechos ocurridos en Cartago, surge la duda de qué va a pasar con este joven sospechoso de matar a puñaladas a su mamá. Por eso visitamos al licenciado Alonso Salazar, quien es experto en penalista, y nos va a explicar un poco qué podría pasar, qué podremos esperar de la situación jurídica de este joven. El Código Penal establece una condición que se denomina inimputabilidad, y esta condición consiste en que la persona no tiene responsabilidad penal, dado que carece de facultades para comprender el hecho que realiza o para poder adecuar el comportamiento a esa figura o a esa comprensión. En estos casos, para eso existe un centro especializado para el tratamiento de pacientes psiquiátricos, que se denomina, o en conflicto con la ley. Entonces es bastante probable que si se determina que la persona realmente tiene un padecimiento y que los hechos fueron cometidos sin entender o sin poder adecuar ese comportamiento a su comprensión, la persona sea declarada inimputable y sea internado en este centro para tratamiento médico. Pero son casos que se salen totalmente de lo que es la cotidianidad del país. No es común ni en personas sanas ni en personas con enfermedades mentales que cometan delitos. El delito es una excepción o debe ser una excepción. Lo que pasa es que ciertamente no es frecuente que esto suceda por dos factores fundamentales. Uno, porque es la minoría de las personas las que padecen de enfermedades mentales, por suerte, y la mayoría de estas personas están con tratamiento médico. Entonces es poco común que se den ese tipo de situaciones. Y el otro elemento que también es fundamental es que generalmente hay manifestaciones previas de conductas o desequilibrios mentales y que son alarmas que los mismos parientes o personas que están al cuidado o viven con los pacientes psiquiátricos suelen detectar, y entonces generalmente se interviene a tiempo. Muchas gracias a don Alonso Salazar, que nos explicaba un poco el futuro que podría correr esta persona tras estos hechos ocurridos en Cartago, y que como antecedente podemos recordar otro ocurrido hace no más de 2 años, el 25 de julio del 2016, en la Ribera de Belén, donde un joven de 22 años asesinó a su madre con una mancuerna de hacer ejercicios. Él fue sentenciado, fue llevado a juicio, de un momento se dijo que no padecía de problemas psiquiátricos, sin embargo, al final, gracias a los dictámenes médicos, se comprobó que así era y corrió la misma suerte que expresaba el licenciado Salazar. Tenemos información de la ruta General Cañas porque un camión se volcó en esta vía entre San José y Alajuela y está provocando largas presas. Estas son fotografías que nos manda
Luis González, en el sentido Alajuela San José, es que se volcó este camión en la General Cañas. Gracias a Luis por estas fotografías, y esto está generando largas presas. Nos pueden enviar su reporte de todo lo que pasa en carretera al 88 86 60 66. Y tenemos también la imagen en vivo de cámarasviales.com, porque esto está generando de verdad ya mucha complicación en esta ruta 1 en la General Cañas. Y lo hablaba usted ahora, Pablo, ¿verdad? Vean cómo está para venir a San José. Sí, están tardando 35 minutos y ese tiempo podrá aumentar debido a este vuelco que se reportaba primero en la aplicación, y ahora gracias a un televidente que nos envió fotografías al 88 86 60 66, y que usted también lo puede hacer, video, fotografía, y así nosotros tenemos información más clara de lo que está ocurriendo ahí. Así que ahí podemos ver, compañeros, con esta imagen que está ubicada al puro frente de donde se está construyendo el centro de convenciones del ICT. Esto está provocando presas específicamente entre esta zona y después de la plaza Los Arcos, una fila que según Google Maps también está generando esta presa de cerca de 15 minutos solo en ese lapso. O sea, 15 minutos se están tardando los vehículos en esta parte. Sí, bueno, complicado siempre el paso ahí en la General Cañas, y más a esta hora. 6:41 de la mañana, así que conductores ya lo saben, si usted tiene que viajar entre Alajuela y San José, una presa que se está generando debido a un choque reportado al frente de la plaza Los Arcos por esa zona, y que nosotros vimos fotografías hace pocos instantes. ¿Qué pasó anoche en el debate final? ¿Quién fue el más sorprendido, el más enojado, el más feliz? Vamos a analizar lo que dijeron los candidatos y también cómo lo dijeron. Ya volvemos. No mienta. Vea. No mienta. Yo lo voy a acusar penalmente. No mienta. Vea usted. No mienta. Vea. No, no mienta. 6:46, gracias por seguir informándose con Noticias Repretel. Tenemos que seguir hablando, por supuesto, del debate final organizado ayer por Repretel, porque durante 3 horas los 6 candidatos que encabezan las encuestas se consultaron y también se respondieron entre ellos. Muchos ataques, momentos muy fuertes también que queremos repasar con ustedes. Que fuera capaz de gobernar, en aquel momento usted estaba muy contento conmigo y decía que yo era el candidato para gobernar a Costa Rica. Es que lo he visto cambiar mucho de carácter en los debates, lo he visto hacer berrinches, lo he visto entregar hasta botellas de Listerine que trae en sus bolsas. Eso sí, me da temor, porque así no se resuelven los problemas del país. Me preocupa mucho la figura de don Miguel Ángel Rodríguez por ahí detrás de la bandera de la unidad, aquel recuerdo horrible de lo que fue el caso Caja Fischel. Me preocupa mucho que esas sombras sigan dominando y manejando, como es la sombra de don Pedro Muñoz ahí agazapado. En mi periodo no ocurrió y no hubiera ocurrido, porque no lo hubiera permitido. Que nadie tenga ninguna duda. Me tocó enfrentar una huelga muy fuerte en la Caja Costarricense del Seguro Social. Me tocó echarme un pulso. Los titulares fueron: Pisa le gana la huelga a los sindicatos, Pisa no se deja. Mi esposa, como funcionaria del Ministerio de Seguridad y de Justicia, es más, no era ni mi novia en ese tiempo. La universidad, el semanario dijo también que había nepotismo porque la nombré como asistente en Escuela Libre de Derecho. Ahí sí era mi novia y la podía nombrar yo porque ni siquiera le pagaban sueldo. Diego no tiene un comportamiento apropiado. Este es un caso que usted señala. Está el caso de la ofensa que tuvo para las mujeres que trabajan en el Poder Judicial, en donde tuvo una manifestación grosera, ofensiva, desagradable, que ofendió a todos los costarricenses, no solo a las mujeres. También lo ha tenido con la prensa, en donde se ha manifestado que va a cerrar medios de comunicación, lo cual es pues un riesgo para la libertad de expresión y para lo que es nuestra democracia y nuestro sistema. Don Juan Diego tiene una buena retórica, pero es hoy el representante del populismo en Costa Rica, es hoy el representante del autoritarismo y una visión autoritaria que yo no quiero para mi país.
que esta infamia de que yo agredí a mamá fue una obra de Antonio Álvarez y su hija Adriana y está explicada en este libro. Y aquí está explicado en la página 406 la falsa denuncia aupada por Álvarez de Santi. Aquí en la portada de este libro dice: el 1 de junio del 2012, Manuel Francisco Jiménez y Álvarez publicaron una noticia falsa. Es la hija de Santi, Adriana, la que ordenó trolear a Juan Diego. Que presentó la mamá de Juan Diego fueron hechas por ella, no las hizo nadie más, no las hizo mi hija, ni las hice yo, ni las hizo nadie. Las denuncias que presentó doña Carmen fueron firmadas por ella y sus abogados. Nosotros no tenemos nada que ver en esas denuncias. Ayer pone un señor candidato a la presidencia una mentira como esta, solo que se equivoca, porque cuando pone en su propia página, pone un dato y después la quita, en lugar de reconocer el error, porque vea lo que dice: esto por cuanto el 24 de marzo del 98, y eso lo dice también la defensora, del 98, la entidad acordó suspender la entrega de esas ayudas de parálisis cerebral profunda. ¿Sabe cuándo ocurrió eso? Un mes y medio antes de que yo fuera presidente. Yo fui el que permití que volvieran a abrirse las pensiones. El conocimiento de las decisiones oportunas para poder enrumbar a Costa Rica por la ruta del desarrollo. Creo que Fabricio no está preparado. Y Costa Rica está quedando en una condición mala. El PAC nos está dejando con récords, pero negativos. Un déficit fiscal de 6.2, muertes violentas de 12, una tasa de 12 por cada 100.000, violencia en aumento contra la mujer, contra los niños, desempleo que no mejoró, y se requiere de un candidato con más experiencia, con un partido político más sólido, con un equipo sólido y con un buen programa. Bueno, también en este debate final analizamos las emociones y los gestos de los candidatos a la presidencia de la República para ver qué querían transmitir más allá de las palabras que escuchamos. Y vamos a ver una comparación por emociones que hizo el sistema luego de analizar un minuto de respuesta de cada uno de los aspirantes. Se hace el análisis de cómo lo están diciendo, de sus gestos, de sus movimientos faciales, y esto es lo que se encontró gracias a la agencia de datos de la agencia Porter Novelli. En el enojo ganó Rodolfo Pisa, fue el que tuvo pues el valor más alto en esta emoción y creo que fue evidente, ¿verdad? Sí, todos lo notamos. Cuando se le consultó por el caballo. El caballo, y a la hora de dar algunas de sus respuestas, por lo menos era la reacción ahí. Creo que él quería mostrar también, ¿verdad? Desde el principio lo dijo, voy a ser firme, voy a plantarme, cuando como que venía con esa intención. Hubo un cambio de actitud también cuando don Juan Diego lo cuestionó, de que le hacía falta personalidad, ¿verdad? Sí. Y eso también a él le cambió la actitud y lo molestó más. Sí, y los que sintieron menos enojo, el doctor Rodolfo Hernández y Carlos Alvarado Quesada. Muy serenos, se veían como una... Bueno, sí. El doctor Rodolfo Hernández, más que sereno, yo lo veía muy feliz, ¿verdad? Como mostraba bastante felicidad. Y Carlos Alvarado bastante neutro, sí se notó mucho. Muy relajado. Tenemos otra de las emociones que destacó en este análisis emocional de las respuestas de los aspirantes a la presidencia de la República. Ustedes hablaban de la felicidad, vean a Rodolfo Hernández, fue el que tuvo el valor más alto. Se hacía chistes y participaba con el público, él estaba muy disfrutándolo. Y los que mostraron menos felicidad fueron Antonio Álvarez y Juan Diego Castro. Y la sorpresa, todos los valores son muy similares, a excepción de Antonio Álvarez, que llega casi al 20%. Eso tiene que ver mucho, explicaba ayer la experta, sobre la preparación, ¿verdad?, frente al debate. Cada vez que se le hacía una pregunta, su reacción, sorpresa. Sí, exacto, de cómo reaccionaban cuando escuchaban la pregunta, si se lo esperaban o no. Oscar, y para que la gente también entienda, esto es un software que durante el minuto de respuesta analiza los gestos, o sea, los movimientos, cómo mueven los ojos, cómo mueven la boca, cómo mueven las cejas, las manos, y de ahí es que se desliza todos estos porcentajes que determina cuál fue el que, por ejemplo, en este momento tuvo más temor a la hora de responder lo que se le consultó. Bueno, vea, igual también Rodolfo Pisa, menos temor y menos factor sorpresa, que estaba preparado. Igual que Juan Diego Porque Castro, estaba más enojado. Pero vean, Fabricio Alvarado tuvo un valor mayor
10% entre sus emociones mostraba temor en sus respuestas. Y en sorpresa también. Así. Fue el mayor porcentaje. En el pasado. Tenemos también la tristeza que se reflejaba en las respuestas de los candidatos. Vean, Fabricio Alvarado prácticamente 2%, pero si vamos a Carlos Alvarado, casi un 15%, y Pisa 10%, muy parecido con Juan Diego Castro y Rodolfo Hernández. Se entiende también eso de Carlos Alvarado con lo que decía don Constantino Urcullo al final ayer con usted, Oscar, ¿verdad? Él prácticamente el debate fue en gran parte defenderse de lo que le critican a este gobierno, que es el gobierno de su partido, y tal vez de ahí ese porcentaje tan alto de tristeza. Así es, y la repulsión que va muy ligada al enojo, también nos explicaba la experta que vio estos datos. Está Juan Diego Castro, vean el valor casi 25%, y si uno lo compara con Carlos Alvarado, que tiene 9, o Antonio Álvarez prácticamente 10, la diferencia en esta emoción sí fue bastante marcada. Y fueron muy evidentes también los ataques de don Juan Diego a don Antonio Álvarez. Sí, constantes. En un momento del debate era siempre solo de eso. Hacia De Santi. Y la neutralidad, ahí sí, pues en Carlos Alvarado el valor es sumamente alto, y esto nos decía la experta que reflejaba un buen control, un autocontrol de sus emociones que, bueno, le permitía responder de una o cierta forma a las respuestas. Y ya más abajo están el resto. El que menos neutralidad se le notó fue Fabricio Alvarado, de Restauración Nacional. Bueno, y a esta hora tenemos que hacer ya otro reporte vial con nuestro compañero Pablo Campos. Y es que los que vienen sobre la General Cañas se les está complicando el paso para llegar a San José, y ahí es donde vamos a ver las primeras imágenes que nos ofrecen camarasviales.com y también las cámaras de Repretel. Así usted sale de su casa bien informado, pero nos vamos a ir primero con Pablo Rodríguez, que nos tiene información ahí específicamente desde la General Cañas para saber cuál es la condición en este momento. Pablo. Hola compañeros, nos trasladamos a la autopista General Cañas, acá muy cerca del sector de Cariari, donde como vean, la enorme presa que hay en este momento, los 3 carriles del sentido Alajuela-San José completamente llenos de vehículos, de conductores que están pasando acá por este sector, y es que la presa se debe especialmente a lo que vamos a ver, un camión se salió de la vía y como ven en este momento está provocando que prácticamente un carril esté cerrado debido a que en este momento el camión se encuentra acá en la cuneta totalmente volcado prácticamente lo que es la parte del furgón. Esto es lo que está provocando esta enorme presa acá en la General Cañas, que se extiende ya prácticamente al menos unos 3-4 kilómetros, lo que vimos ahora que veníamos, y que bueno, a tener muchísima paciencia a los conductores para que no se vean perjudicados. Vamos a ver otra vez a las cámaras de mi compañero Gleivin Solano la enorme presa que se está realizando acá en el sentido Alajuela-San José. Repetimos, tomar en cuenta esto para que los conductores no se vean perjudicados, o bueno, más bien tengan paciencia y sepan de que en este momento se van a ver atrasados por el camión que se encuentra volcado acá muy cerca. Acá también ya vemos la presencia de la Policía de Tránsito. Sin embargo, mientras el camión es quitado de la vía, se van a ver atrasados los conductores que vienen de Alajuela y que van hacia la capital. Más adelante les estaremos trayendo más información del tránsito. Recuerden, hay un camión volcado acá en la General Cañas en sentido Alajuela-San José, por lo tanto se van a ver atrasados. Compañeros, seguimos con ustedes. Máxima Armor de Lanco, la pintura que no destiñe, presenta el pronóstico del tiempo. Vamos a ver ahora las condiciones que nos esperan para hoy, ¿verdad? Ya hemos visto condiciones ya muy establecidas de verano. Dichosamente no hay tanta lluvia como semanas atrás, solo algunas aisladas para Limón y para la zona norte, también el Caribe. Vean el Valle Central, temperatura máxima para hoy de 30 grados, nubosidad parcial y bastante ventoso todavía, no tanto como a inicios de semana, y también lloviznas en zonas montañosas según el reporte del Instituto Meteorológico Nacional. Esta nubosidad parcial y también bastante ventoso va a estar tanto para la mañana, tarde y para la noche. La temperatura máxima se sentirá en Alajuela. Vamos ahora a la zona norte, donde habrá nubosidad variable y bastante ventoso
tanto en la mañana, tarde y noche. Temperatura máxima de 29 grados. En Upala se sentirá esta temperatura y también posibles lluvias aisladas en la zona norte. Pacífico Norte, nubosidad entre poca y parcial y bastante ventoso. Y vean la temperatura máxima, 35 grados en esta zona, así se sentirá en Nicoya. Pero puntos como Liberia o Bagaces se sentirá una temperatura máxima de 34 grados según el reporte del Instituto Meteorológico Nacional. Bastante soleada estará la mañana en todo Guanacaste. En el Pacífico Central, una temperatura máxima de 33 grados y estará parcialmente nublado. Pocas nubes en la mañana, eso sí, y esta nubosidad sí se sentirá en horas de la tarde. Tanto en Quepos como Parrita tendrá esta temperatura así tan alta. Vamos al Pacífico Sur, donde la temperatura será la máxima de 33 grados y habrá una nubosidad parcial. Pocas nubes durante la mañana igual, y esta nubosidad parcial será en horas de la tarde. Y esta temperatura máxima será registrada en Golfito. Caribe Norte, temperatura máxima 31 grados, nubosidad variable y posibles lluvias aisladas, y muy parecido estará en el Caribe Sur, 30 grados. Posibilidad de lluvias en Caribe y zona norte. Guanacaste, todo el Pacífico estará bastante despejado y mucho calor para este final de semana, inicios de febrero. Gracias, Oscar. Tenemos que hablar nuevamente del debate final realizado anoche por Repretel y también de hablar de los candidatos presidenciales Rodolfo Pisa y también Rodolfo Hernández, que fueron los que protagonizaron el momento más caliente de ese debate. Un pleito por un caballo. Mejor véalo usted a ver qué le parece. Se tuvo relación con Juan Carlos. Hasta uno de los topes, el caballo que lo votó era de Juan Carlos. No mienta. Sí. No mienta, era don Pedro Sánchez. Vea, vamos a ver. Mienta. Vea. No mienta. Yo lo voy a acusar penalmente. No mienta. Vea usted. No mienta. Vea. Disculpe. No mienta, perdón. Tiene el derecho de pero no se vale mentir de esa manera. Tiene el derecho no se vale mentir de esa manera. Y lo digo con todo que se exacerba. El caballo quedó evidenciado. Quedó evidenciado. Caiga quien caiga y no caen sus amigos. No caen sus amigos. Usted está haciendo una afirmación. Silencio, por favor. Y no siga mintiendo. Don Rodolfo, les pedimos por favor. Disculpe, señores, respetemos los tiempos acordados. Respetamos los tiempos. Disculpen, respetamos. Señores, por favor. Entre los candidatos aquí presentes, ¿cuál cree usted que es el más inconveniente para gobernar el país? Aquí no es quien no, es quien sí. Y Liberación Nacional tiene las propuestas, tiene las ideas, tiene los planteamientos. Vamos en la ruta de crear los 150,000 empleos, comparte las propuestas que hemos dicho. Propongo no volver a los partidos tradicionales, porque ya sabemos lo que dieron. Gobernaron a Costa Rica por más de 50 años y dieron lo que tenían que dar y ya no van a dar más por Costa Rica. Me parece que independiente de quién quede, tiene que convocar a una reunión inmediata con todos los partidos políticos, con las fuerzas de la sociedad. Gobernar no es basurear, no es insultar, no es hacer campañas sucias. La política es también defensa de unos valores, de unos principios que deben ejercerse en la campaña y en el gobierno. Costarricenses, ustedes saben por quién no hay que votar. Ustedes saben, señoras, cuando les asaltan un hijo o cuando no les alcanza la plata para comprar la comedera, quiénes son los partidos responsables. Es inconveniente que gobiernen personas que promueven directa o indirectamente la campaña sucia, con la bajeza de la mentira, con la bajeza de los audios montados o falsos, con la bajeza del ataque a la propia familia de los candidatos. Un minuto para las conclusiones, se dirigen a los costarricenses y el orden del cierre lo inicia don Rodolfo Pisa. Adelante. Necesitamos construir un gobierno para todos y de todos. Por encima de las diferencias, habremos de trabajar para que todos los costarricenses tengan más oportunidades. Aquí estoy de frente, sin disimular, sin neutralidades, como un hombre de 62 años dispuesto a reconstruir este país con energía, con valentía y con sinceridad. Muchas gracias. Costa Rica es grande. Han querido silenciar nuestra voz.
pero van a tener que oírla este próximo domingo porque vamos a hacer la marcha definitiva en la que vamos a votar por nuestra familia, por nuestros valores y para restaurar Costa Rica. Pero yo estoy seguro de que podemos construir un gran país. La ruta para salir adelante existe. Conocemos cuál es el camino a tomar y ahí es donde quiero pedirles que voten para que podamos hacerlo. Y que vote en la papeleta de presidente y también me dé la fortaleza con los diputados y diputadas para llevar a buen puerto este país. Para eso le pido su voto. Para construir un futuro próspero a las nuevas generaciones y un país estable como todos lo merecemos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los candidatos. Hay reacciones al final de cada debate, como es normal, y vamos a repasar la de cada candidato. Empezamos con Juan Diego Castro, dice que esperaba los ataques, pero que él fue el único que habló de lo que necesita el país a partir de esta próxima administración. Vemos lo que dijo. Domingo y el país va a votar sin miedo, llevando la cédula y la memoria, y además tiene que tener muy claro que la decisión no es porque haya una guerra entre sexos, porque hay una guerra entre religiones, porque hay una guerra de valores. No, es una guerra contra la corrupción, contra las pensiones de lujo y contra la delincuencia. No nos dejemos engañar. Esos problemas del matrimonio igualitario, de las guías sexuales, los vamos a discutir como las costarricenses, pero no hay un referéndum el domingo, hay una elección para escoger el gobierno que necesita este país. Hablemos también de Rodolfo Pisa, porque a él se le cuestionó el caso Caja Fischel que ocurrió mientras él fue presidente de esa institución. También a este candidato normalmente no le bastó el minuto de tiempo para poder responder a sus preguntas y finalizar sus ideas, y también dijo que él no tenía problema en que su gabinete estuviera integrado por mujeres. Los costarricenses también quieren un hombre firme que se enoje, que no sea insensible. Yo no quiero un presidente que parezca un carebarro, no quiero un presidente que no tenga y no le hierva la sangre frente a la corrupción, frente a los problemas económicos y sociales que enfrenta este país. Yo creo que los costarricenses quieren un hombre sensato, que sepa actuar, que no insulte, que no acuse injustificadamente, que no haga campañas sucias, pero también que sepa defenderse y que sepa defenderse con dignidad en todos los sentidos de la vida. Rodolfo Hernández Gómez, recordado también como director del Centro Médico Hospital de Niños, participó de este debate. Él fue también tuvo bastante presencia dentro del debate debido al cuestionamiento que le realizaron todos los demás candidatos relacionado a su salida del Partido Unidad Social Cristiana hace 4 años y además del enfrentamiento que tuvo con Rodolfo Pisa. No va a mejorar si no le aplicamos cirugía mayor al déficit fiscal que no se va a resolver con una sola propuesta, sino que con varias propuestas que tienen que ver con frenar los gastos, con acabar con las pensiones de lujo. 9.500 pensiones de lujo representan un 10% del presupuesto nacional, un 2% del PIB. A eso hay que entrarle con cirugía mayor. Y Carlos Alvarado del Partido Acción Ciudadana busca darle continuidad al actual gobierno en casa presidencial y fue de los más cuestionados por sus rivales políticos. Muchos cuestionaron la política económica del actual gobierno, el tema del déficit fiscal y también el de la seguridad. Alvarado aseguró que representa otro tipo de hacer política dentro del partido de gobierno y esto fue lo que dijo una vez finalizado el debate final de Repretel. Bueno, yo he dado la cara
Y yo entré a esto siendo del partido oficialista, pero también consciente de que no quiero que vuelvan los partidos del pasado y no quiero extremismo en Costa Rica. Por eso asumí este reto, no porque supiera que, o más bien sabiendo que lo que el gobierno actual, tanto bueno como malo, es algo que tenía que yo, por lo cual responder, aunque no fuera en muchos casos mi competencia directa, pero lo hago porque quiero a Costa Rica, yo quiero a mi país y quiero verlo desarrollado. El candidato Antonio Álvarez de Santi fue el primero en llegar, llegó con su esposa, acompañado de decenas de simpatizantes. Este fue el ambiente cuando él ingresó y vamos a ver lo que dijo al terminar el debate. Liberación Nacional sigue siendo en torno al partido que los demás grupos giran. Me siento muy contento, muy optimista, estoy seguro que este debate va a terminar de motivar a la base liberacionista para que ganemos las elecciones el primer domingo de febrero. Y también hay que hablar de Fabricio Alvarado porque después del debate dijo que se siente todavía más fortalecido y que espera que todo eso se traduzca en votos este domingo. Yo creo que como Restauración Nacional nos fue bien, tuvimos bastante oportunidad de hacer intervenciones y de decirle a los costarricenses cuál es nuestra visión. Ahora queda de aquí al próximo domingo que pues esperar que lo que hemos dicho el día de hoy y en los anteriores debates y entrevistas haya tocado el corazón de los costarricenses y les haya hecho entender que de verdad Costa Rica necesita una transformación, un cambio, una restauración. Vamos a hablar ahora del fallo de la Corte de La Haya, vamos a Casa Presidencial, hay reacciones ahí ya del canciller de la República. Ahí se encuentra Roberto Brenes y nos informa en vivo, adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, compañeras. ¿Perdió o ganó Costa Rica? Creo que es la pregunta que se harán muchísimos costarricenses. Precisamente ya las autoridades del gobierno brindan sus primeras reacciones sobre este primer fallo de la Corte. Precisamente conmigo se encuentra el canciller don Manuel González para responder esta pregunta que serán muchísimas personas. ¿Qué respondemos? Creo que si tomamos en cuenta que se confirma una vez más que fuimos víctimas de una invasión militar, de actividades ilícitas por parte de Nicaragua en nuestro territorio, que se causó un daño ambiental y material a nuestro país, que se le reconoció a Costa Rica el derecho a reclamar una compensación, que el monto fijado corresponde a más del doble de la estimación que había hecho Nicaragua, pues yo creo que Costa Rica ha ganado sin duda alguna. Que no se nos haya concedido el monto que originalmente solicitamos, yo no lo veo necesariamente como una pérdida. Lo importante es que se confirma la obligación de Nicaragua de pagarle una indemnización, una compensación a Costa Rica por un daño que le causó en una materia muy sensible para nosotros y muy sensible para el mundo en general, que es el ámbito ambiental. Fueron más de 300 árboles cortados, algunos de ellos de más de 200 años, y aquí lo hicimos de una manera muy seria, esa evaluación. Contamos con el apoyo, el trabajo desinteresado, gratuito, dicho sea de paso, de parte de la Fundación Neotrópica, una entidad no gubernamental costarricense, con personal costarricense, con conocimiento costarricense, que evaluó adecuadamente ese daño ambiental. La Corte aceptó muchos de los elementos de la metodología que utilizó la Fundación Neotrópica, no consideró que la proyección que se hizo de 50 años para que esa zona dañada se recupere era adecuada, en realidad lo estimó en un plazo menor, lo cual pues llama la atención porque, como lo dije, inclusive había árboles de más de 200 años. El otro aspecto en el que hubo una interpretación diferente a la nuestra por parte de la Corte era en lo que se relaciona
a los gastos efectivamente incurridos por el gobierno de Costa Rica en relación con la materia del daño ambiental. Recordemos que hubo necesidad de cerrar uno de los caños que Nicaragua abrió, uno de los caños artificiales que Nicaragua abrió en territorio costarricense. Tuvimos que contratar helicópteros que llevaran material, arena, pacas, tuvimos que desplazar personal a la zona, funcionarios del Ministerio de Seguridad y del MINAE, y consideraron pues que los montos que nosotros justificamos y demostramos, algunos de ellos no eran indemnizables. Precisamente sobre eso le quería preguntar, ¿qué opina de que Nicaragua solo tenga que pagar, si acaso, el 5% de lo que pedía Costa Rica? ¿Esa cantidad de alguna forma compensa el daño que sufrió? Bueno, nosotros hemos dicho con mucha claridad siempre que respetamos, acatamos y cumplimos las resoluciones de la Corte, estemos o no estemos de acuerdo con lo que ahí se resuelva. Hay elementos, por supuesto, en los que no estamos de acuerdo, no compartimos la interpretación de la Corte, pero en ese sentido lo acatamos y no lo discutimos. Recordemos que el recurrir al derecho internacional es nuestra principal, casi única herramienta de defensa de los intereses nacionales. La Corte tiende a ser bastante conservadora en la adjudicación de montos compensatorios. No obstante el monto que haya decidido, consideramos que hemos hecho un trabajo muy serio y debidamente documentado y justificado. ¿Qué nos espera para el fallo de las 8 de la mañana y además qué discuten ambos países de acuerdo a esto de los límites? Sí, bueno, hoy casualmente vamos a conocer otra sentencia de la Corte, ahora a las 8 de la mañana, que tiene que ver este caso con la delimitación de las fronteras marítimas entre Costa Rica y Nicaragua, tanto en el Océano Pacífico como en el Mar Caribe. Hemos hecho también un trabajo bastante sólido, estamos en manos de la Corte, estamos a escasos minutos de conocer su fallo. Y de nuevo, Costa Rica aceptará lo que ahí se disponga. Hay metodologías internacionalmente reconocidas y aceptadas para la delimitación de estas fronteras. No es la misma metodología que se aplica en el Pacífico a la del Caribe. En el Caribe compartimos esa zona marítima también con otros países, Honduras, Panamá, Colombia, por supuesto Nicaragua y Costa Rica. Así que estamos a la expectativa de conocer el fallo pronto. Muchas gracias, don Manuel. Gracias por esas primeras reacciones. Habrá que esperar ahora a las 8 de la mañana cuando se realice ese segundo fallo de la Corte Naya. Compañeros. Muchas gracias, Roberto, por esta información. Por supuesto, estaremos muy pendientes de lo que se diga a partir de las 8 de la mañana y también estamos muy pendientes de lo que sucede en carretera. Y yo sé que la gente que también se está preparando para salir de su casa está muy pendiente, por eso vamos a ver la siguiente imagen para mostrarle a ustedes cuál es la condición del tránsito en las diferentes vías que nos ofrece las cámaras viales. Y ahí tenemos la primera, la General Cañas se mantiene de esta forma, bastante presa para los que están transitando en esta ruta, que están tardando entre el centro de Alajuela y Paseo Colón 39 minutos. Además, detrás de Plaza Real Cariari, antes de llegar a Senada, se reporta otro choque que también está generando tránsito lento para los vehículos que circulan por esta zona. Esta otra imagen en la Lima de Cartago, que también los cartagineses reportan un choque cerca de la parroquia María Auxiliadora. Así que conductores del centro de Cartago consideren esto. Están tardando hasta Curridabat 30 minutos. Heredianos, bastante tránsito sobre el puente Yolanda Oriomuno. Restricción de placas para hoy, recuérdenlo, la que termina en 9 y en 0. En Lagunilla de Heredia, por la vía frontal del centro comercial Bambú, ahí se reporta un choque. Estoy sorprendido por esta imagen de circunvalación. A diferencia de otros días, muy pocos vehículos circulan por esta importante carretera. Así que conductores, ahí tenemos también esta otra imagen de la rotonda de las garantías sociales con bastantes vehículos que vienen de circunvalación y otras zonas. Pablo, nada más muy rápido. Acaba de llegar un comunicado de prensa también para que lo tengan en cuenta en el centro de San José, frente al Ministerio de Hacienda, en la avenida Segunda. Va a haber una marcha ahorita a las 9 de la mañana de la Asociación de Imprentas Unidas, porque están molestos con el Ministerio de Hacienda por la factura digital. Así que va a estar cerrada esa calle. Oiga, consideren esa información si tienen que circular por esta zona, pero vamos a irnos hasta la General Cañas. Ahí se encuentra Roy Solano con información de lo que está ocurriendo en este momento. Roy. Así es, Pablo. Estamos justo en lo que es el costado sur
el costado norte más bien de lo que es el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, que vemos con mucha fluidez. Por fortuna, en los últimos minutos que hemos permanecido acá, lo que es la regulación de vehículos por parte de policías de tránsito ha sido efectivo. Pero lo que hemos notado, y le pido a mi compañero Esteban Solís que nos ilustre, es que estas vallas que están colocando los oficiales de tránsito en lo que es el centro de la vía, que tienen cierto peso, obviamente, las ha movido el viento, así como están oyendo. Muchos de los vehículos han tenido que, por lo menos, esquivar estas vallas. Son bastante pesadas, no podemos decir que la podemos alzar fácilmente, pero el viento ha movido las que están en la parte central y algunos vehículos incluso han peligrado con ser golpeados. Fuimos testigos de que los mismos conductores tuvieron que bajarse y ayudar a los oficiales de tránsito a moverlas y colocarlas en su lugar. En lo que corresponde al tránsito fluido, por lo menos han estado evacuando lo que son la gran cantidad de presas que hay en estos momentos. Como vemos acá, hay este tipo de problemas, personas que intentan pasar hacia el sector sur del aeropuerto Juan Santamaría y que no lo pueden hacer por las vallas que están colocadas acá y tienen que hacer a veces maniobras que consideramos hasta temerarias. No se está atendiendo lo que es la señalización propiamente de los semáforos, sino que se está regulando el tránsito única y exclusivamente con los oficiales apostados en 3 sitios, en los que van de San José hacia La Alajuela, pero propiamente hacia lo que es Río Segundo. Allí hay un oficial de tránsito que está regulando el paso vehicular y por supuesto aquellos vehículos que vienen del sector precisamente norte hacia la zona de San José. Y hay un camión volcado en una cuneta que también estaría provocando algún tipo de interrupción. Paso lento sobre todo, estamos hablando de un camión que se vuelca en la cuneta y lo que provoca es tránsito lento con estas imágenes que tenemos en estos momentos y que eso se está dando aproximadamente a unos 3 kilómetros donde estamos ubicados en el aeropuerto Juan Santamaría. Esa es una de las circunstancias que también hay que tomar en cuenta, ya que si bien es cierto no hay heridos, no fue aparatoso o haya provocado gran cantidad de escombros en la vía, sí lo que provoca es el tránsito lento y también el efecto mirón. Esto es lo que está ocasionando, es un retraso significativo, no acá, en el sector del aeropuerto, donde normalmente a veces se hacen muchas presas, sino más allá, por lo que los conductores tienen que tomar en cuenta esta situación y si pueden ubicar lo que son vías alternas, háganlo para que no tengan que esperar bastante tiempo. Por lo demás, esta situación que se está presentando, el tráfico, por lo menos en este sector de Alajuela, fluidez de momento, lo cual puede cambiar en cualquier circunstancia, ya sea porque hay algún accidente de tránsito o porque la cantidad de vehículos, compañeros, que transitan puede aumentar. De momento, tranquilidad en esta zona de Alajuela. Muchas gracias, Roy, pero seguimos en carretera y Pablo Rodríguez está en un sector de Santana con información también del tránsito. Pablo. Hola, buenos días, compañeros. Estamos en la radial de Santa Ana, donde, como ven, en este momento están colocando una de las vigas que requirió el cierre por un tiempo de este viernes del paso acá en la radial de Santa Ana. Esta es la viga que se está colocando acá para la ampliación del puente. Recordemos que se está realizando este trabajo que comenzó desde diciembre del año anterior. El paso del tránsito acá en este sector es bastante ágil en este momento, tanto para ir hacia Santa Ana como para ir al sector de San Antonio de Belén. Importante tomarlo en cuenta, el paso, estamos viendo los vehículos que transitan con muchísima fluidez en este sector. Recordemos que hay restricción vehicular para las placas 0 y 9, tomarlo en cuenta para no verse perjudicados y como vemos en este momento las cámaras de Gleivin Solano, repetimos, estos son los vehículos que van hacia Santa Ana, paso muy fluido acá en este sector y también en el sentido contrario hacia San Antonio de Belén. Más adelante les estaremos trayendo más información del tránsito, compañeros. Regresamos con ustedes al estudio. Pablo, muchísimas gracias. Vamos a repasar con ustedes las informaciones que destacan en los diarios nacionales, donde también el debate final es noticia. Exacto, destaca, pero también hay otras noticias, por ejemplo, esta internacional que dice: se suicida hijo de Fidel Castro, tenía 68 años
era el hijo mayor del fallecido expresidente cubano. Él venía siendo atendido por un grupo de médicos desde hace varios meses porque mostraba un estado depresivo profundo, y esto sucedió la última vez que él estuvo en un evento público, fue precisamente en el funeral de su padre. También destaca esta denuncia y dice: allanan restaurantes Chili's. Resulta que autoridades judiciales allanaron los 3 locales de estos restaurantes en Multiplaza Escazú, Multiplaza del Este y también Plaza Lincoln, incluso las oficinas en Sabana Sur, para buscar evidencia de una posible estafa millonaria planteada por accionistas de esta firma de hace 5 años. El proceso penal, se abrió tras una denuncia presentada ante la Fiscalía, y lo que están buscando es evidencia tipo documental, por ejemplo, falsificación de actas, también documentos de malversión y dineros activos. Esto es lo que destaca en la Extra. Pasamos a ver de inmediato la portada de La Nación. Ese era el principal titular que ya habíamos repasado: elevado déficit fiscal oscurece el futuro económico. Justamente el déficit fiscal fue tema también en el debate final de Repretel anoche, y a eso dedica algunas de sus páginas también La Nación. Dice que Antonio Álvarez y Carlos Alvarado se achacaron las culpas por el déficit. Álvarez acusó al gobierno saliente de dejar una herencia fiscal lamentable, pero Carlos Alvarado le reprochó el aumento de la planilla en la administración Arias. Le presentamos también la portada de La Teja y titula así: predicadora alborota la campaña. Habla de la esposa de Fabricio Alvarado, que sorprendió al hablar en lenguas, y es que ayer se publicaron varios videos al respecto y fue un tema de conversación. Laura Moscoa, exacto. Vamos a La República. La principal información que destaca es: competencia celular dispara opciones en planes de internet. Ahí usted ya lo vio, todas las opciones que tenemos los consumidores, con más de 30 ofertas. Pero hay información importante también en las páginas internas. Dice que la aerolínea Nature Air va a retomar operaciones a inicio de semana. Esto después de la pausa que tuvo que hacer por el trágico accidente a finales de año. Ya la empresa brindó opciones a clientes afectados por el cese temporal también para poder retomar sus vuelos, y anunció que va a adquirir 4 nuevas avionetas de 2 motores. Adelante, Oscar, para conocer las condiciones del tiempo. Sí, condiciones estables y ventosas para hoy viernes en general en todo el país, y también la nubosidad de poca a parcial, principalmente en el Valle Central y también en todo el Pacífico. Va a estar bastante despejado y con muy pocas nubes para hoy, y temperaturas bastante altas. Por ejemplo, en Nicoya será el punto con la temperatura más alta, 35 grados, pero en zonas como Bagaces y Liberia habrá 34 grados también. La única zona donde puede haber alguna posibilidad de lluvias aisladas es en todo el Caribe y también en la zona norte. Sin embargo, la posibilidad es muy poca comparado con respecto a semanas atrás. Condiciones ventosas, les decía, se percibirán con más fuerza en el Valle Central y también en el Pacífico Norte, principalmente según el reporte del Instituto Meteorológico Nacional. Por ejemplo, para toda la hora de la mañana va a estar muy poca nubosidad, va a estar prácticamente despejado en todo Guanacaste, en el Pacífico Central y también en el Valle Central. Es en horas de la tarde donde puede haber cierta nubosidad. Sin embargo, las temperaturas altas se mantendrán. Si nos quedamos acá en el Valle Central, les puedo decir que Alajuela será el punto que tendrá la temperatura más alta. 30 grados se registrará en algún momento del día como el punto máximo de temperatura. Y en todo el Pacífico, les decía, habrá temperaturas de entre 35 y también 33 grados. Se registrarán 34 en el Pacífico Central y Sur. Sí, les muestro también, vamos a acercar un poco el Valle Central para indicarles las temperaturas en estos puntos. Las máximas: San José tendrá 24 grados para hoy como máxima, Cartago 23 grados y Heredia 26 grados. Les decía que en general, según el reporte del Instituto Meteorológico Nacional, condiciones estables y ventosas. Despejado durante la mañana
y también a inicios de la tarde en todo el Pacífico y también en el Valle Central, y donde habrá posibilidad de lluvias será únicamente en el Caribe y en la zona norte. Es el reporte que tiene el Instituto Meteorológico Nacional para hoy, ya condiciones más estables y no las lluvias que tuvimos las últimas semanas, compañeros. Muchas gracias, Oscar, qué alegría con esas temperaturas. Ya era hora. ¿Verdad? Bastante solcito. Vamos a cambiar de tema porque para robarle un monto no mayor a los 800,000 colones fue que asesinaron a un oriental de 31 años en San José. La víctima fue torturada, tenía las manos atadas, golpes en la cabeza, en el tórax, así como cinta adhesiva en el cuello y otras partes del cuerpo. El crimen habría ocurrido la madrugada del martes y se cree que al menos 2 hombres están involucrados, que además serían conocidos de la víctima. Tres meses en prisión preventiva va a pasar un salvadoreño sospechoso de apuñalar a 8 indigentes. Contra él se inició una causa por 6 tentativas de homicidio, ya que 2 de las víctimas no interpusieron denuncia. El extranjero, por causas que no están claras, empezó a recorrer las calles de Alajuela agrediendo a los indigentes, con que se encontró. Y vean a este hombre porque él intentó estacionarse en un lugar donde no es permitido, en el centro comercial Plaza América, y tuvo un altercado con la seguridad privada. La versión policial afirma que ese hombre intentó agredir al guarda, por lo que este respondió con gas pimienta. Luego volvió con 2 familiares y uno de ellos tenía antecedentes por agresión y orden de captura, por lo que fue detenido. Esto sucedió en Plaza América. El sujeto se retira, ¿verdad? Se retira del lugar, es vecino de acá de la zona, viene familiares a querer increpar a lo que son oficiales de seguridad nuevamente, y al momento de investigar a familiares, uno de ellos sale con un expediente por agresión con arma, con orden de captura, que es la que estamos haciendo efectiva, y va a ser trasladado a celdas del primer circuito judicial. Como nos adelantaba Oscar en el reporte del tiempo, ya van terminando las fuertes ráfagas que hemos sentido en los últimos días. A partir de hoy bajará considerablemente la intensidad de los vientos y se espera que tengamos un fin de semana con temperaturas un poquito más altas y también más seco. Se espera una disminución en la humedad contenida en la atmósfera y aunado a ello pues también las condiciones ventosas tienden a reducirse. En este caso pues se esperan ráfagas mucho menores a las que se han percibido a lo largo de esta semana, donde oscilen como máximas entre los 50 a los 80 kilómetros por hora. Se espera que tanto viernes como sábado y domingo las regiones del Caribe y la zona norte pues tengan algunas lluvias, sin embargo estas tienden a ser mucho más aisladas de las que se han percibido días anteriores. 1.300.000 personas están invitadas a participar en la campaña de vacunación contra la influenza que se realizará en el mes de mayo. Usted tiene una cita muy importante con la salud en mayo de este 2018. Ese mes se realizará la campaña masiva de vacunación contra la influenza. Es una enfermedad altamente infecciosa que acabó con la vida de 76 personas el año pasado. Un 27% de los fallecidos eran menores de edad y un 35% era mayor de 65 años. La mayoría era diabético, cardiópata y personas con enfermedades crónicas que no estaban vacunadas. Personas que tuvieron factores de riesgo y que a pesar de que nosotros dirigimos la inmunización a estos grupos, vean que el 66% de los fallecimientos fueron en no vacunados. Son 1.3 millones de dosis que se aplicarán en mayo próximo y durante 6 semanas. Embarazadas, ¿verdad? Personas de 5 a 59 años, en este grupo vamos a vacunar los grupos con los factores de riesgo, que ya conocemos, que son los cardiópatas, los diabéticos, los que tienen patología respiratoria crónica y los obesos mórbidos. En agosto también habrá una campaña especial de vacunación contra el sarampión. El año pasado hubo en el mundo 13.712 casos
algunos muy cercanos que encienden la alerta. Lo que más hay que llamar la atención es el hecho de que ya a nivel de América tenemos 600 casos confirmados de sarampión el año pasado en esos países: Argentina, Canadá, Estados Unidos y Venezuela. Y ahora, últimamente, pues el caso importado que se nos avisó, que se nos notificó de un caso en un país centroamericano, en Guatemala. La campaña se dirige a menores entre los 15 meses y 9 años de edad. Pero definitivamente en agosto también ocupamos que esa mamá no se espere a que lleguen a vacunar a mi hijo a la casa. Si yo puedo llevar a mi hijo y está entre 15 meses y 9 años, que acuda a los servicios de salud. La disponibilidad de la vacuna va a estar. Es una enfermedad muy contagiosa. Una sola persona enferma puede contagiar a 15 a su alrededor. 7:42, una señora de 49 años tiene 8 años de estar esperando una cirugía, esto en el hospital de Guapiles. Ella ruega que la operen cuanto antes, pues una enorme hernia en su estómago no la deja ni siquiera dormir. En el centro médico aseguran que el sobrepeso impide la operación. Hace 8 años que me hicieron una cesárea. ¿Y qué fue lo que pasó? Cuando salí del hospital, que me hicieron la cesárea y mi bebé nació, los doctores me dijeron que cuando me recuperara de la cesárea que fuera a sacar cita porque traía una hernia para que me pusiera en control. ¿Ese abdomen le crece cada vez más? Cada vez más me crece, ahora pesa demasiado. Antes no se me echaba de ver y con los años ha ido creciendo, ya son 8 años. En el país, 9 de cada 100 personas no tienen trabajo. En un año se mantienen en 204.000 personas que no tienen empleo en Costa Rica. Los trabajadores informales pasaron de 860.000 a 800.000, según una encuesta del INEC. Y es que ante la falta de opciones de empleo, tanto públicas como privadas, el número de trabajadores informales también bajó. Los jóvenes menores de 24 años son los que más se encuentran sin trabajo. Hace un tiempo el gobierno congeló plazas, tampoco ha solucionado nada. El problema aquí es el problema fiscal más que todo, porque si usted no genera empresa privada para generar empleos, el Estado o el ambiente público no puede soportar todo el desempleo que hay. El Banco Central dio a conocer su proyección económica para este año y también para el próximo. En esta se prevé una fuerte alza en el faltante de dinero del gobierno central, lo que afectará el bolsillo de todos. Y según algunas proyecciones del ente bancario, el déficit podría llegar a casi un 8% para el 2019. Encuentra opciones de financiamiento que no sean internas, entonces podemos esperar presiones adicionales en las tasas de interés, o no encuentra recursos de algún otro ente, vamos a esperar un aumento en las tasas de interés. Si las encontrara, probablemente las tasas no tendrían tanto impacto, pero ese es el principal costo que podríamos tener, y eso se refleja también a nivel de crédito. ¿Por qué? Porque podríamos tener bancos un poco más cautelosos a la hora de prestar el dinero, dado que las condiciones económicas no son tan positivas. 15 minutos para las 8 horas, conocer las condiciones del tránsito en distintos puntos del país y del Valle Central para quienes vienen hacia San José. Vean qué cargada está la Florencio del Castillo. De hecho, bastantes carros si se compara con algunos de los últimos días, donde a esta hora ya baja bastante la presa. Donde no hay problema es el carril de los que van ahí directo hacia el cruce Curridabat y tienen que agarrar hacia San Francisco de Ríos, pero quienes van a Zapote sí se complica un poco más la situación. Ahí está, eso es muy cerca de Multiplaza del Este, Curridabat hacia Zapote sin ningún problema vial, solo los semáforos que ya están más abajo, allá muy cerca del registro y también de Casa Presidencial, es que se complica el asunto. Usted pasa por ahí si viene de Cartago, pues si se viene de Cartago hacia el centro de San José, hasta ahora va a durar 47 minutos según se reporta por parte de los conductores. La salida de Escazú, ruta 27, hay un buen avance de vehículos. Los que van también hacia Circunvalación o ya sea hacia la Sabana pueden llegar con tranquilidad hasta ese punto. Normalmente donde se complica es salir hacia Circunvalación, hacia Atillo.
principalmente. Ruta 27, Alto de las Palomas, con bastante fluidez. Quienes van hacia Santa Ana o van hacia el Pacífico, ya sea que se vayan hoy viernes, pueden ir con total tranquilidad en ese punto. Y quienes vienen de Santa Ana o vengan del Pacífico por la Ruta 27 también está bastante tranquilo por ahí. Más cargado está el puente sobre la Hispanidad, quienes van hacia derecho, hacia la UCR y también el cruce ahí de Guadalupe, o sea que van hacia Moravia, Sabanilla, y estos puntos tienen que tener mucha paciencia. Esto provoca los semáforos que están ahí por la Universidad de Costa Rica y está bastante vacía la vía quienes van hacia San José, ya sea por la California. Por ejemplo, si usted viene de Heredia a la capital, a esta hora va a durar 40 minutos en llegar. Hay buena fluidez en general, eso sí, ya muchos carros muy cerca de las 8 de la mañana. Y anoche, durante 3 horas, los 6 candidatos que lideran las encuestas aquí en nuestro país, a 2 días de las elecciones, se enfrentaron en el debate final. Exacto, ellos se enfrentaron y también se respondieron sus respectivas consultas. Veamos un resumen de lo que sucedió. Citan, yo tengo el derecho como ciudadano de observarlo todo. Lo que no confío es de Liberación Nacional, donde el mismo señor Álvarez y el señor Figueres se acusaron mutuamente de chorreo de votos, de muertos en Talamanca, etc. Confío plenamente en el tribunal, no confío en Liberación. Yo le digo a los costarricenses que están en su casa, llamen o vayan a los hospitales en este momento a ver cuál está abierto, vayan a los CEBAIS a ver cuál está abierto. No sé cuál es el segundo turno que el Partido Acción Ciudadana dice tener en funcionamiento. No volver a los partidos tradicionales, porque ya sabemos lo que dieron. Gobernaron a Costa Rica por más de 50 años y dieron lo que tenían que dar y ya no van a dar más por Costa Rica. Ustedes saben por quién no hay que votar. Ustedes saben, señoras, cuando les asaltan un hijo o cuando no les alcanza la plata para comprar la comedera, quiénes son los partidos responsables. Es inconveniente que gobiernen personas que promueven directa o indirectamente la campaña sucia, con la bajeza de la mentira, con la bajeza de los audios montados o falsos, con la bajeza del ataque a la propia familia de los candidatos. No conviene poner a gobernar un país a los que hacen la misma política de siempre. Cuénteme ahora, que es evangélico, ¿por qué cambió de religión? Gracias, doctor. Un cambio que se dio hace 14 años aproximadamente, que a mi criterio no tiene mayor relevancia en esta discusión política, sobre todo porque es de todos conocidos que en el sector católico hay muchísima gente que está de acuerdo con nuestra propuesta y que no hacen esas divisiones odiosas entre religiones cuando nos unen tantos principios y valores. Yo no entiendo, eso sí, algunas personas que cambian de fe como cambiarse de traje de vestir. Al gobierno suyo, don Antonio, ¿usted qué va a hacer con este negocio? No conozco el detalle de esa negociación y como candidato presidencial les digo la verdad, no conozco todas las contrataciones que hace el Estado y todo lo que está en trámite, pero sí puedo adelantar algo. Vamos a ir a un gobierno digital para que todas las transacciones sean transparentes. Por alguna razón, no creo, porque usted tuvo relación con Juan Carlos. Hasta uno de los topes, el caballo que lo votó era de Juan Carlos. No mienta. Sí. No mienta, era don Pedro Sánchez. Vea, vamos a ver. Mienta. Vea. No mienta. Yo lo voy a acusar penalmente. No mienta. Vea usted. No mienta. Vea. Disculpe. No mienta, perdón. Tiene el derecho de pero no se vale mentir de esa manera. Tiene el derecho no se vale mentir de esa manera. Lo digo con todo que se exacerba. El caballo quedó evidenciado. Quedó evidenciado. Caiga quien caiga y no caen sus amigos. No cayó. No caen sus amigos. Usted está haciendo una afirmación. Silencio, por favor. Tan soez, respeto, tan soez. Usted sabe que a mí me votó un caballo hace exactamente 1 año y unos meses. Me votó en el tope de Alajuela. Era un caballo de don Pedro Sánchez, un compañero de partido que no tiene nada que ver con el señor Bolaños. Mentir de esa manera, pararse en el público a mentir de esa manera, me parece un irrespeto a la democracia.
Y otro tema también muy importante es que Nicaragua deberá pagarle a nuestro país 217 millones de colones como consecuencia de una actividad ilegal en Isla Portillos. Y eso es apenas un 5% de nuestro reclamo. La Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya anunció a las 3 de la mañana de este viernes el primer fallo en el conflicto fronterizo entre Costa Rica y Nicaragua. Los hechos se remontan al 2010, cuando el ejército pinolero estableció un campamento en Isla Portillos como parte de un trabajo de dragado del río San Juan. Es por esa razón que Costa Rica reclamó un monto económico de 6,7 millones de dólares, es decir, 3.852 millones de colones como pago de los daños ambientales y materiales que causó Nicaragua. La Corte ordenó que Nicaragua deberá pagar un total de apenas 378.890 dólares, es decir, solo 217 millones de colones a nuestro país por las actividades ilegales que realizó en Isla Portillos. La Corte concedió apenas un 5% de lo que pidió Costa Rica porque consideró que se presentó evidencia insuficiente. Este dinero Nicaragua deberá pagarlo a Costa Rica antes del 2 de abril de este año. Si lo hace después de esa fecha, empezarán a correr intereses moratorios a una tasa anual del 6%. Así concluyó el primero de los fallos de la Corte en La Haya, tras la demanda que Costa Rica presentó el 25 de febrero del 2014. El segundo fallo será a las 8 de la mañana de este viernes y se relaciona con los límites entre ambas naciones, en el Mar Caribe y el Océano Pacífico. Sobre este mismo tema, y como lo acaba de comentar nuestro compañero Roberto Brenes, a las 8 de la mañana da inicio el segundo fallo de la Corte Internacional de Justicia y tiene que ver con los límites marítimos. Vamos con Roberto Brenes, que está en Casa Presidencial. ¿Qué se espera, Roberto, a partir de las 8? Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días nuevamente, así es, nosotros nos mantenemos acá en Casa Presidencial en Zapote. Precisamente ya las autoridades del gobierno se preparan para observar el segundo fallo de la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya. Ya nosotros pudimos ahora observar las primeras reacciones del canciller sobre este primer fallo. Sin embargo, ahora estamos a la espera de las palabras del presidente de la República, Luis Guillermo Solís. Según nos han informado los compañeros de prensa de Casa Presidencial, él va a esperar a que termine este segundo fallo precisamente para dar sus primeras reacciones sobre este fallo que será dentro de pocos minutos a las 8 de la mañana en la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya. Un tema realmente importante. Este primer fallo fue un tema económico, sin embargo este segundo está relacionado con los límites entre ambas naciones en el Mar Caribe y en el Océano Pacífico. Según lo que mencionaba el canciller, Nicaragua pelea un tema de petróleo, pero nuestro país reclama un tema de recursos marítimos. Es un tema que realmente atrae muchísimo la atención de las autoridades del gobierno, pero será a eso de las 10:30 de la mañana cuando las autoridades, en especial el presidente de la República, Luis Guillermo Solís, dé sus primeras impresiones sobre este primer y segundo fallo de la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya, que será ahora hasta las 8 de la mañana. Recordemos que los hechos se remontan al 2010, cuando el ejército pinolero estableció un campamento en Isla Portillo. Precisamente esas imágenes que ustedes observan nos ilustran de una mejor forma cuáles son esos límites entre ambas naciones que pelea tanto Costa Rica como el país vecino en el Mar Caribe y también en el Océano Pacífico. Ese será el tema principal de este segundo fallo que realizará a partir de las 8 de la mañana la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya.
ahora lo escuchábamos, es por esa razón que Costa Rica reclamó un monto económico de 6.7 millones de dólares, es decir, unos 3.852 millones de colones como pago de los daños ambientales y materiales que causó de manera ilegal Nicaragua en este sector. Sin embargo, Roberto, ahora escuchábamos, la Corte solo le concedió apenas un 5% de lo que pidió nuestro país. Compañeros. sí, queremos recapitular sobre toda esta situación y es que este caso se remonta específicamente al 8 de octubre del 2010, cuando el comandante Eden Pastora, por órdenes del presidente Daniel Ortega, invadió militarmente territorio costarricense para dragar el río San Juan y así limpiar el Gran Lago de Nicaragua. El 20 de ese mismo mes, es decir, de octubre, la entonces presidenta Laura Chinchilla denunció públicamente la violación a la soberanía nacional, así como daños ambientales al refugio Barra del Colorado por las labores ilícitas de Nicaragua, y por eso es que se dan el día de hoy estos fallos. Sí, bueno, Nicaragua además, recordemos, lo ve como una victoria, de... perdón Roberto, porque Nicaragua quería pagar únicamente 188.000 dólares y le salió prácticamente el doble de lo que pedían, y solo un 5% de lo que pedía Costa Rica. Y esto nada más destacar que este monto así quedó. O sea, ya no se puede apelar, no se puede hacer ningún reclamo más, no se puede ya ir a otra instancia, ya Costa Rica no puede decir, no, es que el cálculo lo hice diferente, quiero que me paguen esto. No, aunque dijimos que el daño, reparar ese daño ambiental o que eso se va a regenerar en 50 años o más, ya la decisión de la Corte no va para ningún lado más, así queda. Y también dijo el canciller Manuel González que la ganadora fue Costa Rica con ese fallo, así lo ve él. Sí, de hecho, ese detalle que usted menciona es importante, Oscar, porque fueron más de 7.000 hectáreas que sufrieron algún tipo de daño, más de 300 árboles centenarios que también fueron devastados en este sector, y según explicaba el canciller de la República, Manuel González, por supuesto que ese daño ambiental no se compara con esta cifra económica que ahora debe pagar Nicaragua a nuestro país, y precisamente ahora a partir de las 8 se conocerá este segundo fallo. Lo que decía también el canciller es que lo que no concedió la Corte Internacional de Justicia fueron los sueldos de todas esas personas que participaron en este proceso de inspección de la zona durante todo este tiempo que Costa Rica estuvo visitando este lugar y realizando distintos trabajos precisamente para determinar la invasión que había cometido Nicaragua a nuestro país. Fue precisamente los sueldos lo que no se logró indemnizar por parte de la Corte Internacional de Justicia con sede en Haga. Roberto, el gobierno indicó en algún momento de las declaraciones que ha dado esta mañana en qué se van a gastar estos 378.000 dólares, porque se había hecho un presupuesto, o se había dicho con 6 millones de dólares se invertirán en esto y esto, pero se indicó en algún momento qué alcanza con 216 millones de colones. No, ellos en ningún momento brindaron esa respuesta. ¿En qué se va a utilizar ese dinero que deberá pagar Nicaragua a nuestro país? Es un monto realmente mucho menor de los 6.7 millones de dólares que pedía Costa Rica por todos los daños que causó de forma directa Nicaragua a territorio costarricense. Es una pregunta que tendremos que realizarle ahora a eso de las 10:30 de la mañana, cuando sea el presidente de la República, Luis Guillermo Solís, que brinde sus primeras reacciones y sus primeras opiniones sobre este tema. Roberto, muchísimas gracias por esa información en esta jornada histórica. Por supuesto, nos vamos a mantener acá, sí. Gracias, jornada histórica, porque también es la primera vez que en un mismo día la Corte se va a referir a 3 fallos sobre 3 temas diferentes entre 2 estados, en este caso Nicaragua y Costa Rica. Terminamos esta edición de noticias agradeciendo como siempre su compañía y preferencia. Los dejamos con nuestros compañeros de Giros. Adelante, buenos días. Ay, bueno, pues te voy a como de poner la pijama y buenos días, buenos días, compañeros. Bien, aquí estamos. Estamos terminando.